Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Reunidos otra vez, estrechemos nuestras manos. Oremos, amados hermanos. Gracias, buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. A esta hora, Señor, estamos reuniéndonos como pueblo para adorarte, para bendecir tu santo nombre, Señor, para cantar himnos, Padre, delante de su presencia que confiesen su nombre. Agradecidos estamos, Señor, por la vida que nos has dado, Señor, el día de hoy. Darnos la oportunidad para poder estar en este lugar, Señor santo, escogido siempre por todos tus santos, para adorarte, para bendecirte, mi Dios. Te pedimos, Padre, que en esta reunión que vamos a comenzar en breve, te pedimos perdón, Señor, sobre todo nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras actitudes malas, Señor, corrígelas, Padre Santo. Te pedimos también, Señor, el orden en esta mañana, donde vamos, Padre Santo, a escuchar himnos, Señor, a donde vamos a escuchar tu preciosa palabra, tu precioso consejo a través del Maestro, Señor, que tú has elegido en esta mañana. Te pedimos y te damos gracias, Señor. Bendiga a todas las hermanas, Padre Santo, que ya están, Señor, en las aulas, a los jóvenes, Señor, que también están en las aulas, para la enseñanza de tu palabra, Señor. Pedimos que bendigas, Padre, al que está como morador aquí al frente, Señor, delante, Señor, de usted. Ponle, Señor, en él esa sabiduría que siempre le has puesto, Señor, a nuestro hermano, Padre Santo, para poder dirigir el orden en este lugar, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que al que traiga las alabanzas, pues también le bendiga, le guarde, Señor, y le dé su entonación, Señor. Y a nosotros también, Señor, estar preparados allí, tanto con los cantos como para la enseñanza. Padre Santo, te pedimos que bendigas también, Señor, a todos aquellos hermanos que con esfuerzo están todavía, Señor, en camino. Cuídalos, Señor, protégelos, para que juntos, Señor, podamos estar, Señor, gozándonos en esta fiesta espiritual, mi Dios. Padre Santo, todo te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Estamos listos, hermanos, para gozarnos con cantos espirituales que confiesen su nombre. Amén. Con ese gozo y placer, invito así a nuestro hermano Lester Lara, que sea él guiándonos con cantos espirituales. Buenos días, hermanos y hermanas, Dios los bendiga a todos. Vamos a cantarle a nuestro Dios y vamos a decir: sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni el corazón palpita en el pecho, si no es por tu poder. Ni el corazón palpita en el pecho, si no es por tu poder. Cielos y tierras pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielos y tierras pasarán, mas tu palabra no pasarán. Oh, tú quieras, quieres y que serás. Oh, tú quieras, quieres y que serás. Sin ti no tenemos esperanza, sin ti no tenemos salvación. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Cielos y tierras pasarán, mas tu palabra
y tierras pasarán, mas tu palabra no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Tú mereces eternas alabanzas, tú eres signo de gloria y honor. Con sagrada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Con sagrada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Cielos y tierras pasarán, mas tu palabra no pasará. Cielos y tierras pasarán, mas tu palabra no pasará. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Amén. Sé que es un himno bastante conocido, pero les pido disculpas porque al comienzo, ¿verdad?, no les di el número. Es el 506, para que ya lo vayamos sabiendo. Por tal razón les pido disculpas. Vamos a cantar otro himno muy hermoso. Y les invito a que entonemos el himno número 70. Himno número 70. Cuando allá se pase lista, el pueblo del Señor va a decir amén. Estoy presente, Señor. 70, cuando allá se pase lista. Cantamos. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompe en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba a vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Después de habernos gozado en estos cantos espirituales, haber declarado que nuestro Padre Celestial es nuestro único Salvador, pasaremos al mensaje de esta primera parte, no sin antes poniendo oración por el predicador ya preparado, invitando así a nuestro hermano Mario Vivas, sea él orando. Oremos, hermano. Soberano Dios y Padre nuestro, que moras en los cielos en nuestros corazones,
Agradecido con usted estamos, Padre, por darnos esta oportunidad de estar delante de su santa y divina presencia, con el propósito, Padre, de edificar nuestra vida espiritual. Por lo cual, oh Dios, rogamos que bendiga a nuestro hermano que estará acá al frente, hablando tu palabra, Dios eterno. Utilízalo para nuestra enseñanza espiritual, para nuestra edificación, para nuestra consolación. Que sea tu Santo Espíritu dirigiéndole desde el principio hasta el fin. Igualmente, tu iglesia que estamos acá presentes y que estaremos escuchando atentos su palabra, ayúdanos, bendito Dios, para estar concentrados y recibir esa palabra de vida eterna que viene a nuestra vida, para que quede atesorado en nuestros corazones y de esta manera ponerla en práctica en nuestra vida cristiana. Gracias, Padre, por esta bendición le damos y todo esto se lo pedimos, se lo agradecemos en el nombre santo de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. El heraldo ya preparado es nuestro hermano Domingo Vázquez. Que la paz de Cristo esté con nosotros, amados hermanos. Abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Ahí vamos a tener el texto base, capítulo 11. Pero luego inmediatamente nos trasladamos hasta Éxodo capítulo 2. Vamos a leer el texto base del estudio. El tema de esta mañana le he puesto Moisés. ¿Qué podemos aprender de la vida de Moisés? Algunos aspectos importantes de su vida. Vamos a ver, la verdad que este tema, hablar de Moisés, nos podría llevar varios domingos y sería hermoso estudiar la vida de algunos personajes, en particular de este fenomenal hombre como lo fue Moisés. Valga decir, la única persona con la cual Dios habló, dice la Escritura, cara a cara. La única persona, entonces es singular en toda la Escritura. No podemos decir, a ver, ¿con cuál de los que habló Dios cara a cara puedo estudiar hoy? No hay más que uno. Solamente Moisés es esa persona con la cual Dios mismo dice que Él decidió hablar con Moisés cara a cara. Entonces no hay 2, 3, 4, 5 personas con las cuales se haya hablado de esa manera, se haya comunicado Dios de esa manera. De modo que vamos a estudiar algunas pinceladas de la vida de Moisés y decir, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender para nosotros de la vida de un hombre que pareciera de otro mundo? Un hombre que pareciera que no fue nacido de mujer, no fue nacido en esta tierra. Un hombre cuyo testimonio se recibe de Dios mismo. Dios mismo testifica de Moisés que fue fiel en toda la casa de Dios y de quien se dice que habló cara a cara con Dios y una cantidad de cosas más, por lo cual yo les invito que como tarea particular cada uno pueda buscar hacer algún estudio poco a poco de la vida de él en biografías de la vida de Moisés. Dice Hebreos, que es donde vamos a tener el texto con el que vamos a iniciar. Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 26 del libro de los Hebreos. Dice el escritor de los Hebreos cuando se refiere a Moisés lo siguiente. 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso, vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dios bendiga su palabra.
Entonces aquí, solo este pasaje nos dice 4 cosas. Que Moisés, primero, era un niño hermoso y que fue escondido, nació en una etapa de mucho peligro. Justamente cuando él nace, había un decreto del rey que había que exterminar a los varones que nacieran de los hebreos. Y eso es porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando enormemente. Dios lo estaba multiplicando, preparando la salida del pueblo de Israel de las entrañas de la nación de Egipto. Eso es lo primero. Lo segundo que se dice es de que él, ya hecho grande, rehuyó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él salió a visitar a sus hermanos, miró lo que pasaba y su sangre le trajo hacia sus orígenes. Y después en el 25 nos dice de que él, la número 3, él escogió el maltrato. Él escogió, dice los vituperios de Cristo, antes que la grandeza de la que él gozaba, porque él fue criado en la parte alta de lo que es Egipto, es decir, entre los príncipes de Egipto. Él fue educado, dice el libro de los Hechos, capítulo 7, fue educado en la corte de Faraón, es decir, era un príncipe. Él conocía las grandezas del poder, conocía el poder, conocía las riquezas, conocía la abundancia, conocía lo que era estar en la cima. Pero él dice, testifica el Espíritu Santo, en el 25 dice, escogiendo, es una elección. Él eligió, él decidió, él tomó la decisión de o me quedo en la comodidad o me quedo del lado correcto, aunque con el sufrimiento. Entonces él escogió el lado correcto, aunque ese lado correcto significa o significará para todo el que lo elija sufrimiento. Él escogió esa parte. Y finalmente el 26 dice que esa elección él la hizo, esa elección que él tomó la hizo porque él consideró que era mucho más benéfico para su vida poner los ojos en las promesas de Cristo, poner sus ojos en las riquezas de la vida por venir, que los deleites, dice la Escritura, así lo testifica, que los deleites temporales, porque si somos temporales, dice que la vida del hombre, dice el Señor, es como neblina, dice allá en el apóstol Santiago, dice apenas sale el sol, pronto se desvanece. Entonces nuestra vida es así, nuestra vida apenas llegamos a unos añitos, 30, 40 años de vida consciente, podría decir yo, porque tal vez los primeros 10 años, 15 años somos hasta adolescentes, una vida muy efímera, olvidadiza. Luego vienen los años de conciencia y luego vienen los años de la vejez en los que ya de más está tener conciencia. Estamos atados a enfermedades, a sufrimiento, a un montón de limitaciones. Entonces la vida consciente y de plenitud podrán andar ahí como por unos entre 30 y 40 años, pongamos así. Puede ser más, puede ser menos, el que no esté de acuerdo, póngale la cantidad que quiera, pero al final por ahí andan las cosas, ¿verdad? La vida consciente donde el hombre puede hacer y decidir, donde el hombre puede tomar. Entonces él decidió, y esta es una elección, algo que nosotros tenemos que hacerla por nosotros mismos. Nadie lo puede hacer ni lo debe hacer por nosotros, porque entonces se pierde esa naturaleza que Dios nos dio desde el principio, que es la libertad de elección. Eso se llama libre albedrío. Elegir, ¿qué quiero? Ser esclavo de situaciones, de vidas, de momentos, de circunstancias, de las ocasiones, o quiero ser libre y dice, mira lo que dice el final del versículo 26, porque dice, tenía puesta la mirada en el galardón. Y allá en otra parte de la Escritura dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, es decir, él estaba con la mirada puesta adelante. Él no estaba viendo hacia atrás y lamentándose de su pasado. Ájala como maté a aquel egipcio, si me hubiese quedado allá, si yo estuviera en la corte, yo sería... Él no miró para atrás. Él puso su mirada adelante. Dice que puso su mirada en el galardón, puso su mirada donde está Cristo. Y él se sostuvo, dice. Y cuando dice se sostuvo, infiere, lleva adentro de que hubieron etapas en la vida de Moisés muy difíciles, etapas duras,
las cuales nosotros conocemos, porque las hemos leído, recién leído, ¿verdad que sí? ¿Cuándo dicen amén? Las hemos recién leído. Los que estamos en el plan de lectura la tenemos así como en carnita viva, porque la hemos recién leído. Recordamos cómo Aarón y María se rebelaron contra él, murmuraron contra él, los de su propia casa. Y entonces él sabe lo que era el sufrimiento, cuando Datán y Abirán, cuando Coré y una cantidad de sufrimientos que le vinieron a la vida de Moisés. Y entonces este hombre sabía lo que era eso, pero qué hermoso que la Escritura nos testifica de que él, la razón por la que él se sostuvo, es que él, dice la Escritura, puso su mirada en el galardón, en el premio, en el supremo galardón que tiene Cristo para él y para nosotros, que es lo que dice el apóstol Pablo. No solo para mí, he peleado la buena batalla, dice, y entonces esto no es solo para mí, dice, sino para todos los que también decidan luchar legítimamente. Esa corona está ahí reservada para cada uno de ustedes, para mí, pero eso pasa por una elección, una decisión de vida que tenemos que tomar. Yo decido no tener ningún compromiso con el Señor. Esa es una decisión respetable, porque tiene que respetarse. No se le puede obligar a nadie a andar detrás de Cristo, andar a los pies de Cristo, ser parte del cristianismo. No se puede obligar a nadie. Es una elección. Pero si alguien quiere gozar de los deleites de la vida venidera, donde habrá cielo nuevo, tierra nueva, ahí no existirá el sol. Porque Dios con su gloria poderosa va a alumbrar a su pueblo. Ahí no va a haber noche, porque la gloria del Señor siempre va a alumbrar a los escogidos. Allí no va a haber sufrimiento, ahí no va a haber más tristeza ni más dolor. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis, no va a haber ni más tristeza, no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Ahí, aunque yo tenga 500 años o como Matusalén, y voy a llegar a tener muchos más años, porque voy a vivir la eternidad con Cristo, pero esa decisión la tengo que tomar hoy y aquí. Tengo que tomarla y mantenerme firme. Si yo flaqueo y me dejo conquistar por los placeres temporales del pecado, entonces donde voy a vivir en la eternidad y muchos más años que Matusalén es allá con el otro amigo, con el uñudo, en plenas oscuridades, en la oscuridad total. Ahí es donde voy a vivir eternamente también. Los dos destinos son eternos. La vida eterna y el, ¿cómo se llama el otro? El castigo eterno. Los dos son eternos. Moisés es una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento, una de las personas más así excelsas, más sobresalientes de quien se puede hablar en el Antiguo Testamento, una de las personas mucho más excelsa, más prominente de quien se puede hablar en el Antiguo Testamento. Fíjense que Abraham es llamado padre de los fieles, padre de la fe, y él es el destinatario incondicional del pacto que Dios hizo con la simiente. Y como dice el apóstol Pablo allá en Gálatas, capítulo 3, versículo 19, la simiente es Cristo. Y ese Abraham es el destinatario incondicional de ese pacto. Pero la gracia de Dios hizo que Moisés fue el hombre escogido para la redención del pueblo de Dios, a quienes Jacob, en número de 75, llevó a Egipto por causa de aquella hambruna. Llegaron allá, se multiplicaron y se hicieron un número inmenso, y luego, cuando hubo un faraón que no conoció a José, dice la Escritura, decidió esclavizarlos porque miró que el número de los egipcios se había multiplicado enormemente, como las estrellas del cielo. Y entonces, cuando mira que se multiplican, les teme y mandan un edicto. Y ese edicto era que tenían que asesinar, matar a todos los niños menores de 2 años. Y el que naciera fuera siendo muerto. Pero las parteras no obedecieron ese edicto, ese mandato. Y así es como nace Moisés en medio de ese ambiente. Entonces, y crece, y Dios elige a Moisés para guiar a los israelitas al cautiverio en Egipto y llevarlos a la salvación de la tierra prometida. Al final, eso es el punto de partida, de sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Moisés también es reconocido como el mediador
del Antiguo Pacto. Así dice Romanos capítulo 7, o como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 17. Dice que la ley, dice, vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de Jesucristo. Por último, Moisés es el autor principal de lo que se llama la Torah, el Pentateuco, que es los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que Génesis, ese es el Pentateuco, esa es la Torah, esa es la ley de Moisés. Y miren que a donde vaya, se conoce como la ley de Moisés. Era de Moisés la ley, esa es la ley de Dios. Pero imaginen la relevancia como lo hace el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 11, dice que vivir conforme a mí, dice él, a mi evangelio. Momento, el evangelio de Cristo. Así, pero es que él ya se había interiorizado, se había encarnado tanto el evangelio que era lo mismo. Esto es lo que pasa con Moisés, este hombre cuya tipología, cuya figura es similar a la figura, al papel de Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Quién es el mediador del Antiguo Pacto? Moisés. ¿Quién es el mediador del Nuevo Pacto? Jesucristo. Y capítulo 7 del libro de Romanos hace una descripción, cuando hace una comparación, una analogía con el matrimonio, y viene hablando precisamente de eso y nos hace ver precisamente que el papel que tuvo Moisés en esto. Entonces, como tal, la vida de Moisés definitivamente vale la pena estudiarla. Aquí hay una cantidad de cosas que es mentira que va a dar tiempo. Imaginen, son las 9:30. Entonces, está de más que piense, iluso sería pensar que en 40 minutos voy a hablar toda la vida de Moisés. Es iluso de mi parte, ¿verdad? Entonces, veamos algunas cosas. Por eso algunas las voy a ver así como un poquito rápidas. Vayamos al capítulo 2 de Éxodo para que veamos. Aquí solo no vamos a leer, solo les voy a dar las citas para que si lo toman a bien ustedes lo anotan, o si no al menos ya les queda de referencia. De hecho, la mayoría o todo lo que vamos a ver está aquí en el libro de Éxodo, que es el libro que más habla de Moisés. En el capítulo 2, del versículo 1 al 10, nos habla, estos son los inicios. Vamos a ver si puedo que veamos 4 puntos. Y el primero de esos 4 puntos es los inicios de Moisés. El capítulo 2, ahí tiene un titulito que dice Nacimiento de Moisés. Miren, cuando el nacimiento de Moisés, ese fue, como les decía, el periodo en el que Faraón de Egipto lanza una orden de exterminar, de matar a todos los niños. Y ya producto de lo que les dije, se venía multiplicando el pueblo y entonces Faraón quiere controlar. Ese Faraón no conocía a José. Manda el edicto, manda la orden de matar, exterminar a todos los bebés hebreos que nacieran en ese periodo. Llega ahora, ahí nace, dice Hebreo, que era un niño hermoso, es escondido por 3 meses, pero cuando ya el niño creció hasta 3 meses, ya no era posible seguirlo escondiendo. Entonces los padres de ellos vienen y lo deciden a hacer una canastilla, la forran y van y la echan en las aguas del Nilo. María va detrás a ver qué está pasando con el niño. La tía de él, hermana de la mamá. Entonces viene, y aquí viene un punto que es la llegada de Moisés a la familia del faraón. Viene Miriam y va a ver qué está pasando con el niño. Entonces la agua se lo lleva y había bajado la hija del faraón a bañarse. La canastilla llega ahí donde está ella, oyen el niño llorar, lo sacan e inmediatamente Miriam va detrás y le dice: si tú quieres, te busco a alguien que te lo cuide. Y entonces llega la hija de Faraón y dice: sí, busca a alguien. Va y busca a una hebrea, y era la mamá de Moisés. De modo que la mamá de Moisés lo cría, lo tiene en su seno hasta que ya era grande, y cuando ya era grande se lo devuelve a la mamá a la hija de Faraón. La hija de Faraón viene, le pone nombre y dice: como te saqué de las aguas, te vas a llamar Moisés. Entonces le pone por nombre Moisés, y ahí lo cría, y llega entonces hasta la edad adulta, llega hasta la edad de que ya él se hace hombre, y a un día de tantos, entonces en su edad avanzada, él sale a dar un paseo por ahí, por el imperio, a ver qué es lo que está pasando, y de repente mira que están maltratando uno de los
el soldado egipcio está maltratando a un esclavo hebreo. Entonces, lo está maltratando, llega Moisés y ¿qué hace? Lo mata al egipcio. ¿Y qué más hace? Viene, lo entierra en la arena. Entonces lo entierra en la arena y él se devuelve. Esa es su primera intervención. Sale al otro día a dar otra vez otra vueltecita y mira a dos hebreos peleando. Se les acerca y los trata de poner en paz. Y les dice que no peleen entre ellos. Entonces uno de ellos le replica y le dice, ¿qué? ¿También me vas a matar como mataste al egipcio el otro día? Entonces Moisés se dio cuenta, me descubrieron. Esto fue notorio. Y a raíz de esto, entonces llega todo este asunto llega a oídos del faraón, y faraón, dice la escritura, entre el versículo 11 al 22, busca cómo matarlo a Moisés. Entonces Moisés, ¿qué hace? Huye hacia Madián, ¿verdad? La tierra de los madianitas. Llega ahí y en ese lugar se encuentra ¿a quién? ¿A quién se encuentra? A Jetro, el suegro, el que posteriormente sería su suegro. Llega esa tierra de Madián, es lo que hoy en día es Arabia Saudita. Ahí busquen en el mapa. Eso es bonito verlo. Vayan al mapa, busquen y vean, aquí fue donde estuvo Moisés. O sea que solo yo tengo esa sensación de placer que me da saber por dónde anduvieron, dónde pisaron tierra, que fueron de aquí, fueron hasta el Éufrates, después el apóstol Pablo que va hasta Corinto, vuelve, pasa por la isla de Malta, ahí por ahí estuvo el apóstol Juan preso y un montón de cosas. Me gusta ver todos esos lugares donde anduvieron. Saber que en Irak se dieron un montón de sucesos bíblicos y una cantidad de cosas. Esta tierra de Madián es lo que hoy es Arabia Saudita. Al final de toda esa encrucijada de que él huye, tenía más o menos, se comenta por ahí, unos 40 años, no está bíblicamente referido así, pero al final de esa encrucijada, él llega a la tierra de Madián y llega a un lugar, a un pozo, donde llegaban a aguar a las ovejas. Cuando él llega, otro incidente. Habían ahí unos bandidos, unos pastores, que como ellos eran varones, entonces maltrataban a las pastoras que andaban con sus rebaños. En este caso eran las hijas de Jetro. Llegaban y los maltrataban. Viene él, también se involucra. Él media y dice que hace respetar a las mujeres y ellas le dan de beber agua primero. Imagino que también los trompeó. No lo dice la escritura, pero creo que está más que claro. Hay algunas cosas que deben ser entendidas fácilmente. Entonces, él llega y eso le lleva al seno de la familia de Jetro. Llega allá y Jetro lo recibe como su hijo, vive con él. Entonces veamos, esta es otra fase. Viene de una fase de grandeza, de la nobleza, del poder, de la riqueza, de la abundancia, y él desciende a las partes bajas a vivir en el desierto, a volverse pastor de ovejas, y ni siquiera de sus ovejas. Él iba a cuidar los rebaños de Jetro, y ahí anda cuidando esos rebaños, y así es como él comienza a trabajar como administrador de rebaños ajenos. Con el pasar del tiempo, algunos años después, Jetro, que se volvió como su padre adoptivo, dice la escritura que lo adopta como hijo, le concede como esposa, dice, a Séfora, una de las hijas de él. Y Moisés al final pues se casa, y en el versículo 22 del capítulo 2 termina diciendo de que Séfora le tuvo un hijo, al cual dice, y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Entonces esta primera parte llega hasta ahí con Moisés ya casado, ya Moisés con familia, ya dejó el poder y llega a vivir una vida, a aprender humildad, a aprender sencillez. Imagínense donde estaba acostumbrado a que le llevaran todo, le pasaran todo, tener todo, a andar en el sol, en el frío, cuidando el rebaño de ovejas, andar sufriendo todo lo que significa la intemperie, de lo cual nosotros no tenemos ni idea porque es el desierto. Alacranes, serpientes y quién sabe cuántos bichos más hay, de los cuales no tenemos ni la menor idea. Entonces, él se expone a todo eso. Andando en esos caminos, dice el capítulo 3 y 4 del libro de Éxodo, aquí seguimos avanzando,
viene el llamamiento de él de parte de Dios. Él llega por ahí al monte Horeb y mira que de repente hay una zarza, hay un monte, hay un arbusto que se está quemando, está en llamas, pero no se incinera, es decir, no se consume. Eso pasa como un sermón que compartía con ustedes, que nosotros también somos como zarzas ardientes, porque los problemas están ahí, como dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12, que es un fuego de prueba, es decir, nos viene una hoguera de pruebas, de tribulaciones, y estamos sufriendo, nos estamos quemando, pero por la fe estamos preservados, es decir, no nos morimos, que sería consumirnos. Sí, tal vez nos está consumiendo porque nos está agotando, las enfermedades nos están desgastando, nos están diezmando, poco a poco nos están minimizando nuestra capacidad de actuar, de vivir, inclusive, porque si es una artritis severa, ya hasta movernos va a costar. Entonces, están ahí, pero nuestra fe no hace que estemos sin consumirnos, ¿verdad? Entonces, llega y ahí se encuentra con Dios. Ahí recibe el llamamiento y Dios le dice de que lo va a enviar a liberar a su pueblo Israel. En ese momento Dios se le revela a Moisés quién es Él, quién es Dios. Y le dice, le hace ver de que Él es Dios y lo que necesita que haga. Cuando tiene ese encuentro Moisés, ya Moisés anda como 40 años después. Dice Éxodo 7:7 que Moisés era ya de 80 años en ese momento, cuando Dios le dice que va a regresar a Egipto a liberar a su pueblo. Entonces viene Moisés y le da una serie de argumentos cuando Dios le revela su plan y le dice qué es lo que pretende hacer, cómo piensa liberar al pueblo. Viene Moisés y entonces empieza con una serie de argumentos. Mire qué argumento le pone Moisés a Dios. Le dice que él es tardo para hablar, que él no ha sido nunca hombre de fácil palabra. Pero si usted va y lee lo que dice, Hechos capítulo 7, versículo 7, dice que había sido instruido en todas las letras de la corte del faraón. Es decir, había sido un hombre preparado para ser un noble, para ser de la realeza, un hombre que tenía instrucción, conocimiento de literatura, conocimiento de historia, conocimiento de todo lo que significa la cultura de un pueblo tan desarrollado de ese tiempo como era el pueblo de Egipto. Y entonces él sí se pone y le dice, mejor envía a otro, ¿verdad? Moisés le dice que envía a otro. Entonces ya al final él accede, ¿verdad? Moisés finalmente se da cuenta de que no puede con Dios estar jugando de esa manera, que él tiene que al final ceder, entender que el plan de Dios es el que tiene que prevalecer. Entonces viene Moisés y regresa a Faraón, ¿verdad? Regresa a Egipto y lo intenta convencer de que deje ir al pueblo, sin éxito, porque al final ustedes saben que no lo logró. Entonces Dios envía las 10 plagas, ¿verdad que sí? Envía las 10 plagas y al final el pueblo de Egipto deja ir al pueblo de Israel. Salen en el éxodo, entonces Moisés aquí inicia el éxodo. Después de las 10 plagas, Moisés inicia el éxodo con el pueblo. Por la gran cantidad de gente que iba, la marcha era lenta. Se arrepiente el faraón de haberlos dejado ir, los manda a seguir y los arrincona allá en el Mar Rojo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Amén? ¿Se acuerdan? Luego, Dios por medio de Moisés les abre el mar, pasan por el medio y al otro lado, entonces empieza ya el camino definitivo hacia el monte Sinaí. Ya cuando Moisés está en el monte Sinaí, recuerden el becerro, recuerden el desorden del pueblo, recuerden cómo el pueblo se corrompe, y ahí entonces Dios empieza a darle una cantidad de cosas de que lo podemos resumir así. Entre la salida del Mar Rojo y la llegada al monte Sinaí, entonces se da la columna de fuego en Éxodo 14, el cántico de Moisés y María, en el 15 el agua de Mara, ya recuerdan que el agua de Mara ahí hubo un incidente, el capítulo 15, el maná, producto de la murmuración del pueblo, en el capítulo 16, el agua de la roca, en el capítulo 17, que significa precisamente la
reprobación de Moisés para que entre a la tierra prometida. Y él les reclama, dice, por culpa de ustedes yo no voy a entrar, le dice al pueblo. La guerra con Amalek, la visita de Jetro a Moisés, y de esa visita un consejo para que ponga jueces en el pueblo de Israel, y nombra jueces, y al final llega el pueblo al monte Sinaí. En el monte Horeb, ya estando en el monte Horeb, Moisés sube, y ya recuerdan que como dilata 40 días, entonces el pueblo se desespera y dice, ya no iba a volver, hacen un becerro y se desenfrena el pueblo otra vez. Ese viaje fue muy duro, muy pesado, y entonces el pueblo se había empezado otra vez a marear, a conspirar contra Moisés, pero Dios le brindó a Moisés que hiciera algunos milagros, ¿verdad? Ya se acordarán cómo abrió la tierra, el agua de la roca y todo eso. Luego de mucho andar por el desierto, después salen del monte Sinaí rumbo a la tierra prometida. Cuando llegan, finalmente, Moisés junto con otros no pueden entrar a la tierra prometida. El final de Moisés llega cuando Dios le dice, subí al monte de Carmelo y ahí vas a ver la tierra. Eso lo vemos en Deuteronomio. Subí, ahí vas a ver toda la tierra, pero no vas a entrar en ella. Entonces Dios dice, llamó a Moisés, Moisés le entrega la vida al Señor, ahí expira, Dios lo sepulta de unos 120 años. Dice que tenía vigor y que sus ojos no se habían apagado. Es decir, tenía una vista 20-20 a los 120 años. ¿Qué les parece? Y hoy nosotros ya vamos, yo uso lente como desde los 32 años, por ahí, imagínense. Moisés a los 120 años sin lente. Y hoy los niños con celular, que están a los 3-4 años con un celular, si no, van a usar lentes, creo yo, como a los 15 años. Eso va a ser algo terrible. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Vamos en 45 minutos ahorita. ¿Qué podemos aprender de Moisés? Viendo todo ese periplo desde la salida de Moisés, cuando mata al egipcio, hasta que llega Moisés allá a la orilla de la tierra prometida, cuando entrega su vida. Eso pareciera algo fácil de relatar, pero ahí se consumió la vida de Moisés. Entonces veamos qué podemos aprender. Obviamente, como les dije, quiero que lo tengan presente, son algunas cosas. Aquí hay mucho que aprender. Lo primero, una de las cosas que he sacado que podemos aprender, cómo Moisés interviene por el oprimido. Cuando Moisés salió a ver, miró que estaban maltratando, cuando estaba en Egipto, él sale y mira que están maltratando a un hebreo. Por eso él salió y mató al egipcio. Ahora, ¿qué vamos a aprender de eso? Cuando él llega allá a Madián, él otra vez interviene por la hija de Jetro. Él tenía ese espíritu de que no le gustaba la injusticia, le gustaba el derecho de la gente. Entonces, ¿qué vamos a aprender? A matar a la gente como lo hizo él. Eso es lo que habría que aprender, que si alguien está en riña, matemos al que entonces no, ¿verdad? Vamos a aprender de Moisés a defender al oprimido, a apoyar al que sufre injusticia, a ayudar al débil, socorrer al afligido, acompañar al angustiado. Entonces, esta es una de las cosas que podemos aprender. Moisés miró el maltrato y él intervino. Él miró por allá el sufrimiento de la lucha que tenían las hijas de Jetro, él intervino. Y ese era, su espíritu lo llevaba, su espíritu lo alaba a él, a intervenir. Entonces, son cosas que podemos nosotros valorar. Tampoco estoy diciendo que vayamos a entrometernos en cualquier pleito que veamos ahí. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Estoy diciendo de que veamos cómo podemos ayudar, pero no nos neguemos ni nos ocultemos ante la necesidad que otros tienen. Si nosotros podemos brindar el apoyo, entonces intervengamos. No andemos de entrometidos tampoco.
Eso no es lo que pasó aquí, sino que tratemos de brindar nuestra ayuda. Somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros, la mano del Señor está con nosotros, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da palabras de cordura, nos da palabras que puedan ser oportunas para una persona que está sin rumbo, que está desorientada, que está en sufrimiento, una persona que pueda estar pasando problemas, ya sea porque perdió a un ser querido o de estos accidentes brutales que pasan como los que se nos han informado de cuando en cuando, o alguien que ha perdido una relación conyugal, ha perdido al esposo, ha perdido a la esposa, o alguien que ha enviudado, o alguien que ha perdido un hijo, alguien que ha contraído una enfermedad grave. Entonces, hay una cantidad de situaciones en las que nosotros podemos intervenir, en las que podemos apoyar, en las que podemos ser útiles como instrumentos de Dios. Son cosas en las que nosotros debemos participar. Cuando Moisés finalmente obedece a Dios, cuando la zarza ardiente, ya les decía, él viene y pone todos los argumentos, ¿verdad? Él pone los argumentos. Al final, Moisés cede ante Dios. Eso es algo que nosotros debemos de tener la capacidad de analizar y de tener nuestra mente lo suficientemente abierta para percibir cuándo es que viene un mensaje de Dios, cuándo es un llamado de Dios. Dios viene y llama a Moisés y le dice, te voy a enviar. Él dice, no, yo no soy la persona, mejor envía a otro, porque yo soy tartamudo, yo no sé hablar, yo esto y lo otro. Una cantidad de argumentos y le dice, mejor envía a otro. Pero al final Dios le dice de que no, pues Dios le corta todos los atajos y al final él accede a obedecer a Dios. Esto mismo pasa con nosotros. Hay muchos de nosotros a los que se nos hace un llamado, desde el llamado a la salvación. Hay muchas personas a las que se les ha hecho el llamado, la invitación. Entre nosotros hay personas que no han obedecido el Evangelio y están ahí por años. Claro, como digo, esa decisión es respetable, pero tal vez esto viene de Dios. ¿Y por qué resistir a Dios? ¿O por qué no escuchar a Dios? Si es a Dios al que andamos buscando. Entonces, esas cosas son las poco comprensibles. A veces por medio de un ministro recibimos un llamado para que vayamos a atender o a hacer algo de parte de la iglesia, de parte del Señor, pero de repente nos resistimos. ¿Cómo quieren que Dios les dé un llamado? ¿Es acaso que vamos a tener otra zarza donde les va a aparecer el Señor? ¿Están esperando que también a ellos les hable cara a cara el Señor, como lo hizo con Moisés? Es decir, ya no es a través entonces de un siervo de estos. Entonces ahí es donde nos equivocamos, donde tenemos que corregir y sensibilizar nuestros sentidos espirituales para estar alertas a un llamado de Dios. Cuando Dios nos llama a servirle por medio de los hombres que han sido puestos al frente de la iglesia, para servirle, para ministrar en algún oficio, en algún lugar, en alguna obra, en algún servicio al pueblo de Dios. Es ahí donde debemos estar un tanto sensibles a ese llamado. Pero nos llaman y a veces el orgullo, a veces la arrogancia, a veces cualquier otra cosa nos impide ser sensibles al llamado de Dios por medio de los siervos que Él ha puesto, porque queremos que sea de otra manera y no a la manera de Dios. Aquí Moisés quería que fuera de otra manera, quería él que mandaran a otro, pero Dios lo había elegido a él. La manera en que Dios quería que esto fuera era a la manera de Dios, no a la manera de Moisés. Y son estas cosas en las que nosotros debemos de estar atentos. Moisés, dice la Escritura, un siervo humilde, como todos los hombres, tenía sus defectos. Pero el Señor repetidamente lo describe como un líder humilde. A lo largo del Pentateuco, Moisés es llamado como siervo de Dios, mi siervo, el siervo del Señor, y otras cosas parecidas. De hecho, el término siervo se aplica a Moisés más que a cualquiera otro en la Escritura, aún más que a Jesús. Es decir, de nadie se dice todas estas cosas. Tampoco se dice de nadie que en toda mi casa Él es fiel.
de nadie se dice más. Que Moisés fue fiel en todas las cosas que atañen a las cosas de Dios. Moisés fue fiel en todas las cosas que atañen a la casa de Dios. Eso está en Números capítulo 12, versículo 7. Números capítulo 12, versículo 7. ¿Qué le hizo destacarse tanto a Moisés ante los ojos de Dios? La humildad. La humildad. Ustedes pueden ver que Moisés, dice la Escritura en Hebreos 11, 24 y 26, que Moisés miraba por la fe. El apóstol Pablo nos pintó este retrato de Moisés cuando habla muy de esta manera muy excelsa de él, o al escritor a los hebreos. Habla de una manera muy excelsa, que cuando era ya grande, dice, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, rehusó las comodidades. Entonces, aquí viene el punto, escogiendo ser maltratado. Nuestra elección debe ser del lado correcto. ¿Y dónde está el lado correcto? Al lado de Cristo. Es decir, tampoco es decir, mi elección es vivir en tormento. Pues no debe ser eso. Pero si el llamado a vivir al lado de Cristo significa que por eso me van a venir sufrimientos, pues esa debe ser la elección. Y mirar por fe el galardón que está puesto delante. Porque los días de esta tierra son temporales. Como tienen un inicio, tiene un final. Hoy nace y al otro día muere. Moisés, el siervo fiel que fue, un día nació y al otro día murió. Abraham, y de quien queramos hablar en la Escritura. Entonces, nosotros también, esta es una lección que podemos aprender. Nuestra elección como cristianos debe ser al lado de Cristo por medio de la fe. Y que si eso nos va a traer consecuencias, de manera que vamos a sufrir, como dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 16, si alguno sufre, que sufra como cristiano, no para andar de entrometido, no por ser un cristiano tibio, no por ser un cristiano fiel, no por ser un cristiano muerto, que solo tienes nombre de que vives, pero estás muerto, no por ser un cristiano que no lee las Escrituras, no por ser un cristiano que nunca se congrega, sino que los sufrimientos vengan porque es un cristiano que está fiel en la casa de Dios, está, como es el salmista, plantado como palmera en la casa de Dios, y que no importa que vengan los sufrimientos, no importa que venga el fuego de prueba, no se sorprendan, sino siéntanse gozosos cuando estén sometidos en diversas tribulaciones. Es decir, nada de esto nos debe asustar. Nuestra elección por fe, teniendo la mirada puesta en el supremo llamamiento que nos hizo el Señor por medio de Jesucristo y la corona de vida que está reservada para nosotros, nos debe empujar a estar del lado del Señor, aunque esto signifique sufrimiento. A muchas personas de aquí, muchos hermanos, he llamado en días pasados y he estado aconsejándole precisamente de estas cosas, porque sé que algunos están viviendo momentos bien difíciles. Entonces he estado hablando con algunos. No hay que desmayar, no hay que doblegarse, no hay que rendirse, teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón las palabras de la promesa del Señor Jesús, que dice que no nos ha dado ninguna prueba que no sea posible llevarla por nosotros. Todas las pruebas que tenemos son posibles, son tolerables, son soportables en nuestras vidas. Podemos llevarlas, podemos ser zarzas ardientes, pero no nos vamos a consumir, porque no es de nadie hacerlo, sino de Dios. El diablo no nos va a poder hacer nada. Tiene que ir a pedir permiso. ¿Me permitís ponerle un tormente a este o a aquel? ¿Me permitís atormentar a este o a aquella? ¿Me permitís ir a hacerle agria su vida? Entonces tendrá que ir a decirle al Señor, ¿me lo permitís? No es que se va a despachar hermoso con nadie. Entonces si el Señor le dice, hágalo, el Señor va a estar con usted, va a estar conmigo, como lo ha estado todo este tiempo. Yo he vivido en un valle de lágrimas y un camino de brasas, como muchos de ustedes. Pero el Señor a mí no me ha desamparado. El Señor nunca me ha dejado. Nunca me desamparará. Pero lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 8, acercaos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. Pero si cuando vienen los problemas, lo que usted hace es salir corriendo, renegar de Él, huir o preguntar ¿dónde está Dios? Qué parecido tenemos al pueblo de Israel.
murmurando que porque cuando estaba bien, tenía empleo, tenía comida, podía darme el lujo de gastar y derrochar, ahí estaba bien, pero ahora que estoy en la crisis, ya es tiempo de renegar contra Dios. Pues ahí está lo malo. Ese no es problema de Dios, ese es problema nuestro, mío, suyo, por no saber decidir en los momentos de crisis, por no haber aprendido de Dios, que la vida tiene momentos buenos y momentos malos. Así dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Momentos buenos hay, y en los momentos buenos tenemos que prepararnos para cuando vengan los momentos malos. Eso hizo este siervo. Estaba en tiempos buenos, se fue a vivir tiempos malos. Fue un tiempo de preparación que el Señor le hizo a él en su vida. Y fue como un instrumento especial en las manos de Dios. Ese mismo llamado es el que tenemos nosotros. Podemos ser un instrumento especial para Dios, pero esa elección tenemos que hacerla nosotros en esta vida, en este tiempo. Lo que hoy decidamos decide nuestro futuro. ¿Qué cristiano, qué cristiana es usted dentro de 5 años? Mírese hacia allá, mírese por fe, mire el galardón, mire la meta, mire el llamamiento. No vea las cosas terrenales, no esté viendo cosas efímeras, pasajeras, no vea placer, no vea cargo, no vea salario, no vea ministerio. Véase en el camino de Dios, véase en el camino de la verdad, véase en el camino de la justicia. Todas las demás cosas les van a ser añadidas, todas las demás cosas Dios nos las va a añadir, porque Él sabe de qué tenemos necesidad aún antes que se la hayamos pedido. ¿O no lo sabe? Es nuevo para Él. Él todo lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Que la paz de Cristo esté con nosotros y que su palabra more en abundancia en nuestros corazones. Cuán glorioso es haber dejado sembrada esa semilla en cada uno de nuestros corazones, pero daremos por concluida esta primera parte, no sin antes, haciendo la oración final, invitando así a nuestro hermano Álvaro Fuentes, sea él llevándonos en palabras de oración. Oremos. Padre bueno, te damos gracias en este momento, Señor, por la instrucción de tu santa y bendita palabra, por el ejemplo de estos hombres, Señor, que son de renombres, son héroes de la fe, como lo enseña la Biblia, y en los cuales nosotros debemos fijarnos para poder crecer y para poder desarrollarnos espiritualmente, para ser útiles en el reino de tu Hijo amado. Pedimos, Señor, que usted bendiga a nuestro hermano Domingo, el cual se prepara diligentemente para poder exponer tu palabra. Rogamos, Señor, que le sigas proveyendo sabiduría y conocimiento. A nosotros, Señor, que nos dé siempre esa oportunidad, el tiempo, el amor de poder aprender más acerca de tu palabra para poder hacer tu voluntad. Bendice a tu pueblo que se ha reunido en esta mañana. Bendice esta primera parte, Señor, en la cual adoramos y glorificamos tu nombre. Ayúdanos a concentrarnos, Señor, y a esperar la segunda parte para que de esta misma manera podamos glorificar tu nombre y sentarnos a la mesa con tu Hijo amado para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, te damos, pedimos tu bendición y tu dirección a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pasaremos un tiempo de receso y cualquier anuncio abocarse al hermano Lester Araica. De mi parte, que Dios me los bendiga.